Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, un capítulo de las Sagradas Escrituras, capítulo número 14 del Santo Job. Abramos nuestro entendimiento, abramos nuestra Biblia en este momento también, mis hermanos, para compartir todos juntos de la palabra, leerla juntos para así entender el mensaje de Dios cada vez mejor. Voy en este momento a comenzar y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hombre nació de mujer, tiene corta vida y llena de problemas. Como la flor brota y se marchita, y pasa como sombra sin detenerse. Se deshace como leña carcomida, como vestido que se come la polilla. Y sobre un ser así, ¿pones tú los ojos y lo citas a juicio frente a ti? ¿Quién podrá sacar lo puro de lo impuro? Nadie, sabiendo que sus días están contados, que de ti depende el número de sus meses, y tú le has puesto un límite que no se puede pasar. Aparta de él tu mirada y déjalo, hasta que termine su trabajo diario como un jornalero. El árbol tiene una esperanza, pues si es cortado, aún puede salirles renuevos, que seguirán brotando. Aunque sus raíces se hayan envejecido en la tierra, y su tronco muera en el suelo, al contacto del agua, rebrota y echa ramaje como una planta nueva. Pero el hombre que muere queda inerte. Cuando un hombre expira, ¿dónde está? Las aguas del mar podrán desaparecer, o los ríos podrán agotarse y secarse. El hombre, en cambio, no se levantará. Se gastarán los cielos antes que despierte. Nunca saldrán los hombres de su sueño. Si pudiera un hombre revivir, quisiera que me escondieras en el lugar de los muertos y me ocultaras allí hasta que cese tu ira, fijando una fecha en que vuelvas a acordarte de mí. Allí, mientras dure mi servicio, esperaría la hora del relevo. Me llamarías y te respondería, reclamaría la obra de tus manos. Acabando el tiempo en que contabas mis pasos, no mirarías ya más mis pecados. Mi delito quedaría sellado en un saco, y mi pecado blanqueado. Pero no, cae el monte, y la roca se cambia de lugar. Las aguas desgastan las piedras, y las lluvias se llevan la tierra. Asimismo, le quitas al hombre su esperanza. Lo derribas, se acabó, se fue. Lo desfiguras y lo mandas al diablo. Si son honrados sus hijos, él no lo sabe. Si son despreciados, él no se da cuenta. Solo puede afligirse por su propia carne y lamentarse por su alma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sabemos que este libro del Santo Job, todos los capítulos, son de reclamos y de una esperanza que el Santo Job esperaba en nuestro Dios. Ser escuchado y que por fin le quitara su aflicción. Pero estos reclamos de estos hombres, como hemos estado escuchando en todos los capítulos, en realidad eran muy grandes para el Santo Job. Soportar todas sus dolencias y todavía soportar a sus amigos que vienen no a consolarlo, sino a criticarlo, más bien, como es lo que sucede en la actualidad, mis hermanos, cuando vemos a veces a un enfermo que tuvo una vida muy mala, muy recia, fue un hombre muy mujeriego, una mujer de la mala vida. Lo primero que hacemos es apuntarles con el dedo. Es decir, tal vez Dios lo ha castigado o la ha castigado de esa manera porque su vida fue muy mala. Pero en realidad, mis hermanos, no sabemos nosotros la realidad de las cosas. Dios es el único que Él tiene en sus manos todo lo que viene y todo lo que sucederá en un futuro. Nosotros no podemos saber qué pasará, ¿verdad? Ellos estaban haciendo reclamos al Santo Job y él también se estaba defendiendo de ellos, de sus palabras, y a la vez, pues reclamándole a Dios el por qué todas sus dolencias, todo esto que le estaba sucediendo a él, no era fácil de soportar, ¿verdad? Un hombre común y corriente como nosotros no soportaríamos todo lo que le vino a este santo.
Pero Dios, mis hermanos, quiso probarlo. Dios le permitió al demonio que lo probara para que viera la fe de este hombre, que él no iba a hacer ningún reproche, aunque sí los hizo, ¿verdad? Sí los hizo, pero no lo ofendió, ni mucho menos, mis hermanos, iba a maldecir a Dios, cosas que de su boca jamás salieron. Ojalá y nosotros también, al igual que el santo Job, nunca maldigamos a nuestro Dios por las cosas que nos suceden, porque ya el día que maldigamos a Dios, que comencemos a proferir muchas malas palabras para nuestro Dios, a nosotros nos va a ir mal, porque no somos más que criaturas de su creación. No somos nadie, mis hermanos, para estarle reclamando o haciéndole reproches a nuestro Dios. Así al igual, todos estos hombres se hablaban un poco mal de nuestro Dios, ¿verdad? Vemos cómo estos hombres hablaban y decían cosas malas contra el santo Job, de esa misma manera que ellos lo hacían con Job. Hagan de cuenta que lo estaban haciendo con nuestro Dios. Lo que nosotros hagamos también, o hablemos de alguna otra persona que ni siquiera conocemos a veces, no hemos compartido con esa persona, pero sí se nos suelta la boca hablando de ellos, Dios tiene nuestro merecido, tarde que temprano, mis hermanos, porque no debemos de ser jueces de nadie, ni debemos hablar de ninguna persona, especialmente si Dios reconoce en aquel hombre o en aquella mujer que son buenos. Pero nosotros ya le estamos poniendo un sinfín de malas actitudes a estas gentes. Y entonces, así de esta manera, mis hermanos, no vamos nosotros a conseguir el favor de Dios cuando le expongamos nuestros problemas. ¿Por qué? Porque estamos criticando, estamos siendo muy malos al hacer estas cosas. Dice en el versículo 10, pero el hombre que muere queda inerte. Cuando un hombre expira, ¿dónde está? Las aguas del mar podrán desaparecer, o los ríos podrán agotarse y secarse. El hombre, en cambio, no se levantará. Fíjense, estos versículos me llamaron la atención porque de esa manera que ellos hablaban era la realidad. Ellos sabían que en aquel tiempo no había una esperanza para el que moría. El que moría para ellos era como irse a dormir y nunca más levantarse. Nunca más se supo de esa persona o nunca más se va a volver a saber. Esto era lo que quedaba para un hombre en aquel tiempo. Pero cuando Jesús, nuestro Señor, viene y nos enseña todas las cosas nuevas, nos dice que hay una resurrección, que hay una vida nueva para todo aquel que a Él lo sigue, entonces hay una esperanza. Para aquella gente no había esperanza. Ellos hacían el bien o hacían el mal, no les iba a pasar nada más de que la muerte. Ellos morían. Dios les quitaba la vida y ya, nunca más volvían a existir. Pero cuando Jesús viene y nos dice todo esto, a nosotros nos da nuevo aliento y nos da el perdón de los pecados, para así ser nuevos en su nombre y seguirle a Él de todo corazón. Porque todo el que sigue a Jesús y todo el que recuerda que en Él hay una vida nueva, mis hermanos, vamos a vivir eternamente, vamos a ser eternos. Esa es la buena nueva de Jesús para nosotros. Ahora bien, como pudimos leer aquí en el libro del Santo Job, para las personas no había ya nada, no había ninguna esperanza. Dicen los versículos anteriores, dice, el árbol tiene una esperanza, pues si es cortado, aún pueden salirle renuevos, que seguirán brotando. Fíjense bien, esta es una verdad. Un árbol lo cortan, por decir, hasta abajo, pero si queda el tronco verde todavía, tiene una esperanza, vuelve a crecer. Pero el hombre no. El hombre en aquel tiempo ya moría y ya no había una esperanza para ellos. Ese era el pensamiento que Dios ponía a todas aquellas personas. Tal vez ya cuando ellos morían, sí, iban a estar en la presencia de Dios. No lo sabemos, porque de esto en el Antiguo Testamento no habla. Habla solamente de la muerte, de lo que ellos recibirían en un día final.
una oscuridad eterna, que ya no tendrían luz, ya no tendrían vida para seguir existiendo. Esto era lo que sucedía en aquel tiempo. Ahora nosotros tenemos una esperanza grandiosa por parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto lo sabemos todos, mis hermanos, y el que no lo sabe, pues hay que hacerle entender, hay que hablarles de Dios, para que también, al igual que nosotros comprendemos de Dios, ellos también vayan adentrándose al amor de Dios, porque a esto Dios nos envió. Cuando Jesús vino, fue enviado por el Padre a enseñarnos las cosas nuevas. También nosotros teníamos que salir fuera de nuestras casas o en nuestra misma casa, pero con un medio que las personas pudieran escuchar y estar atentas al mensaje de Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí desde nuestra casa, a través de esta radio, metiendo nuestros programas en YouTube, para que todos nuestros hermanos y hermanas que gusten escuchar de la palabra de Dios pueden hacerlo a través de estos medios. Y de esta manera, mis hermanos, es que la gente se va instruyendo en el amor de Dios. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.